Cuando dijeron que iban a ser fieles en la salud y en la enfermedad, no se lo dijeron al sacerdote. En mi país le dicen al cura, no se lo dijeron al cura, se lo dijeron a Dios. ¿Saben quién fueron los testigos? Papá Dios, el Espíritu Santo y Jesús, nada más. Ellos son los testigos, casi nada. Cuando uno dice que va a ser fiel en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte lo separe y todas esas cosas, cuando usted está faltando contra con una de esas promesas que puso por testigo a la Santísima Trinidad, primero está pecando contra la Santísima Trinidad y luego contra su cónyuge. Y es un pecado gravísimo, terrible. Es tan difícil hablarles de la dimensión del pecado. Cuando mis padres comulgaron y recibieron a nuestro Señor, cuando uno recibe a Jesús en la Eucaristía, lo recibe de inmediato, los dos quedan en una sola unidad. Jesús toma a las dos personas y las mete en su corazón. ¿Quién es capaz de romper eso? Y ¿saben qué? Yo defendía el divorcio. Ríanse en el lío que me metí yo. ¿Cuántos matrimonios dañé? ¿A cuántas personas les dije, no sea boba, consíganse en otro, no se dejen? Ustedes tienen derecho a ser felices. Las épocas que las mujeres se tenían que aguantar a un asqueroso hasta que la muerte los separaran en la otra. ¿Cuántos hogares destruí yo? Un pecado, gravísimo, meterse en un matrimonio. Es aconsejar que se separen. Es solo la iglesia y a través de sus ungidos son los únicos que le pueden meter la mano a eso, no, y direccionar eso, no nosotros. Cuando mis padres se casaron, a mi madre le pusieron una rosa de fuego en su corazón y a mi papá le dieron un cayado. ¿Saben para qué es ese cayado? Amor y autoridad de Dios Padre. Y ese cayado es para direccionar ese rebañito de camino a Dios. El don tan maravilloso que Dios le ha puesto al hombre de imprimir en sus hijos. La mamá también imprime, pero nunca en la misma capacidad que tiene de imprimir el padre, de imprimir en los hijos una huella para toda la vida. Ahora, ¿qué huella estamos dejando en nuestros hijos? Ese es el dolor. Mi padre lloraba porque la primera mentira que yo dije tenía 5 años. Le vinieron a cobrar un dinero, todos se escondieron. Mi papá me mandó a decir a mí que él no estaba y yo fui y dije que no estaba y se fueron los que le venían a cobrar. Mi papá se puso feliz, pero ¿a cuál padre me entregó? Al padre de la mentira. Él estaba llamado por Dios a imprimir en mí los valores. Y le demostraba al Señor por qué me castigaban a los 13 años por mentirosa si yo conocí la mentira a través de mi propio padre. Y ese es el dolor que uno siente como padre. A mi madre le pusieron, qué don tan maravilloso de nosotras las mujeres. ¿Saben qué es la rosa? Ternura de Dios Padre en nuestros corazones. ¿Ustedes no han visto una mamá cuando le está dando seno a su bebé y el nene queda todo escurridito así? Y hay un momento de paz muy grande, como un momento de paz tanto para la criatura como para uno. ¿Saben qué pasa? El Espíritu Santo se posa en ese momento. El Señor se enternece en una madre dándole el seno a su bebé. El Señor, esa ternura del Señor derramada a través del corazón de una mujer que a pesar de que ama mucho, justifica mucho. Y Dios lo comprende. Una mamá tiene un bebé y el niño puede ser bien feíto, el muchachito. Y la mamá piensa, tan lindo, mijito, es una belleza, eso es tan especial, mijito, es que no sé qué. Esa es una mamá. Una mamá siempre está expresando lo especial que es su hijo y lo irrepetible que es su hijo, lo grande que es el amor que ella tiene. Y ese amor de esa mamá hace niños seguros, niños que son capaces de superar sus propias debilidades o deficiencias. Por eso la astucia más grande que ha hecho el diablo con nosotras, las mujeres, la astucia más grande
por eso la humanidad se desmoronó y se está desmoronando, es que nos sacó a nosotras las mujeres, nos sacó a las mujeres de nuestros hogares. Y nosotras las mujeres ahora tenemos que salir a mantener a nuestros hijos. Y nosotras las mujeres dejamos nuestros hijos en manos de las empleadas o de la televisión o del computador. Nuestros hijos, los hijos de la modernidad, son niños sin padre. ¿Saben cómo me decía el Señor a mí? Que mis hijos eran huérfanos de padre y madre. Porque su papá estaba en la calle trabajando, haciendo negocios y por la noche con sus amigos tomando. Y yo en los gimnasios, en los salones de belleza, trabajando, especializándome, y por la noche, como yo no me dejaba, yo decía ojo por ojo, diente por diente. Mi esposo tomaba con sus amigos, yo tenía un grupo de amigas. ¿Saben quién educó a mis hijos? El televisor, el computador, las empleadas de mi casa. Y ese es el dolor, la ausencia de nuestros hijos de no tener mamá. Es una ausencia terriblemente grave. Cuando yo vi el dolor de mis padres, yo grité, por favor, sáquenme de aquí, miren, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando grito que soy católica por segunda vez, se escuchó una voz tan dulce, todo lo llenó de paz, todo lo llenó de amor. Y esa voz me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. ¿Se imaginan, hermanos? Mandamientos, 10. Ni idea. ¿Ustedes se imaginan? Así como dicen, jaque mate, me rajaron. Y entonces yo mismo dije, ¿y ahora qué hago? No, ya sé, voy a echar carreta con el primer mandamiento, que ese sí me lo sé. La carreta era de mi mamá, decía mi mamá, para ser feliz hay que contar hasta uno con Dios y uno con el hermano. ¿Cómo le muestro la pasión a Dios? En mi hermano. Y entonces dije, aquí voy a echar un discurso con el 1 en mi mamá, y dije, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y me dice esa voz, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras se me cayeron. Toda la falsedad y toda la hipocresía cayó. Y me dicen, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Tú hiciste un Dios que acomodaste a tu vida. Solo te acordabas de tu Señor en momentos de necesidad, en momentos de sufrimiento. Ahí sí te postrabas. Tus peticiones, dinero, prosperidad, dinero, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió, tu Dios, el dinero. A mí cuando me dicen que mi Dios es el dinero, yo grité, ¿pero cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas culebras. Así le dicen en mi país cuando uno está debiendo mucho dinero. Le dicen culebras a las deudas. Estaba llena de deudas y hasta ahí hablé. Porque en ese instante me abrieron el libro de mi vida. ¡Qué hermoso, hermanos! ¿Quién puede escribir eso? Fue tan lindo. ¿Ustedes se imaginan cuánto nos ama Dios? Y somos tan importantes todos y cada uno de nosotros, que a cada uno nos tiene un libro de la vida. Una mamá lo que más le tiene a un hijo es un álbum de fotografías. El Señor tiene un libro para cada uno. ¿Saben qué es lo hermoso del libro de la vida? El amor de Dios. Cuánto nos ama el Señor, pero cuánto nos ama. Lo lindo del libro de la vida es ver a la Virgen, a los ángeles, a los santos, la comunión de los santos, el don de la Iglesia Católica, ver a la Iglesia como mamá.
Lo lindo del libro de la vida es ver cómo Dios inspira a tantos hombres y mujeres que abandonen toda su vida por amor a Dios y por amor a nosotros. Es ver cuánta gente está luchando para que nosotros nos convirtamos por amor a Dios. Lo lindo del libro de la vida es que uno ve a Jesús en la cruz y todos los tiempos de Jesús en un tiempo, porque en Dios no hay tiempo y todo es eterno y todo es perpetuo en Dios. Eso es lo lindo del libro de la vida, ver un sacerdote. ¿Saben qué es un sacerdote, hermanos? Un ungido. ¿Sabe qué significa un ungido? No que se lo inventó, es un regalo que Papá Dios se da desde el principio de la eternidad. Desde todos los tiempos Él se regala a sus ungidos. ¿Y saben por qué? Porque en el cielo no hay mayor gloria que reciba el Señor que un sacerdote en una Eucaristía, en una consagración. ¿Y saben qué? Señor auxilio, bendito mi Dios. ¿Y sabe dónde está cómo es la unción de un sacerdote? ¿Saben dónde está? Cuando ustedes se mueran, se van a acordar de mí. Un ungido, su corazón no es igual al nuestro. El corazón de un sacerdote está herido en el mismo lado donde está herido el de Cristo. ¿Y saben qué significa esa herida? Que están heridos de amor a Dios. Nacen heridos de amor a Dios. Jesús, gracias por los sacerdotes, hazlos santos. Te amo, Jesús. ¿Y qué significa esa herida? Que tienen muchas opciones para hacer en la vida. Podrían tener todas las mujeres del mundo, el dinero del mundo, todo lo que ellos quisieran. Y renuncian a todo por amor a Dios y por amor a nosotros. Y es que se necesita amar muchísimo, muchísimo a Dios para aguantarse una comunidad que lejos de orar por un sacerdote, lejos de clamar a Dios por la santidad de un sacerdote, en lugar de estar haciendo eso, de orar, están criticándolo y juzgándolos. ¿Saben qué? ¿Qué es lo más triste? Que no haya nadie que odie más la bestia que a un sacerdote. Lo ataca con toda la intensidad de su odio, lo odia con toda la potencia. A nosotros con una simple larva de esas, yo no sé cómo se llaman, perdónenme si el nombre de esos espíritus de lujuria, yo les llamo larvas, con eso nomás se puede condenar una persona y destruir un hogar. En cambio a ellos los atacan altas potencias. ¿Y saben qué? Nunca un sacerdote había sido sometido a tan terrible furia por cuenta del diablo como ahora. ¿Saben por qué? Porque hay un demonio muy grande que nosotros tenemos bien gordito, pavorosamente terrible. Ustedes vieron la película de la Pasión, que salió con un bebé, el diablo, y se burlaba de Jesús cuando estaba en la cruz. A mí me aterró cuando lo vi, porque esa cosa, pero claro está que en su dimensión verdadera, una potencia horrible, lo vi yo allá. ¿Y sabe de qué se alimenta esa cosa? Por eso ya no es un bebé, sino un monstruo pavoroso, algo pavorosísimo. Se alimenta de bebés abortados. Porque ¿saben qué es el aborto? Es lo más monstruoso que puede haber. Una mujer a la cual Dios le da el don de morir por su hijo si es necesario. Y ser esa misma mujer la que mata a su bebé. ¿Y saben qué es el aborto, hermanos? Es todo un sacrificio satánico. Póngalo como lo pongan, es un holocausto. Es un holocausto. Es una madre que lleva a su hijo a la mesa del quirófano, que es el sitio de entrega del bebé. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste que uno pueda defender eso. A mí me da una vergüenza cuando yo hablo de esto, porque yo lo defendía, hermanos. Yo lo defendía. Qué triste. Y por cada bebé que se matan, voy a hablarles un poquito del aborto, voy a hablar del aborto para poder hablar de lo que está haciendo el demonio contra los sacerdotes y las religiosas. En esa mesa donde está muriendo dos amores, ¿cuál amor? El amor de una mamá que está renunciando a la vocación de donar y entregar su vida por su hijo.
Está entregando un hijo a su sacrificio. ¿Cuál otro amor? El amor de un médico al cual Dios donó con esa maravilla de luchar por la vida, de entregarse, de sacrificarse, ¿sí? De morir. Esos médicos que si siguen en el amor de Dios se terminan cristificando muy rápido porque se donan, sirven, luchan por la vida. Y están dos amores asesinando a una criatura inocente que tiene alma. ¿Saben cómo empezó el libro de mi vida? En el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide. No se alcanzaron ni a besar así, ni así, tocaditos. No alcanzó ni a entrar a la membrana del espermatozoide rompiendo el óvulo de mi madre, cuando ya hubo un chas, como una explosión, como algo hermosísimo, y el vientre de mi mamá se iluminó. Y antes de que empezara la primera división mitótica de ese par de celulitas biológicas, ya tenía alma y el vientre de mi mamá estaba iluminado y era mi alma, y mi alma hablaba con Dios. ¿No han visto los bebés cuando recién nacen? La gloria es para Dios, Señor Jesús, salva la salud. Padre mío, habla tú en mí. ¿Saben qué? En el mismo momento de la fecundación, el bebé ya tiene misión, tiene plan, tiene el proyecto de Dios, tiene talentos. ¿No han visto los bebés recién nacidos que ellos hablan y se ríen y balbucean y sueltan unas carcajadas? ¿Se ríen solitos? Están gozándose de Dios porque tienen una comunión y un diálogo precioso con Dios. Eso es lo lindo y lo triste. Dos amores en un holocausto. El amor del médico que simplemente rebajado a un simple sacerdote satánico con sus ojos vertiendo sangre y fuego. Cuando uno los ve allá, ve cómo esas almas vierten fuego por sus ojos. Más le duele a una persona que vende pollos asados partir un pollo que a un médico quitándole una pierna a un bebé, otra piernita, un bracito, estripándole la cabecita y cayendo todos esos bebés destrozados ahí. ¿Y saben qué? A la mujer la anestesian, pero al bebé le duele y el bebé grita tan duro. Puede tener un segundo de fecundado y el bebé grita tan duro que el cielo se estremece y el Señor se estremece en la cruz, porque en Jesús no hay tiempo. Para nosotros fue hace 2000 años. En Jesús el Señor está libre del tiempo, Él lo sometió. Y no se le olviden que hay 24 horas al día una Eucaristía. Es perpetuo ese santo y amoroso sacrificio de Cristo. Y cuando el bebé es destrozado por su propia madre, por cada bebé que se asesina, la bestia esa saca del fondo de los abismos demonios de homosexualismo, lesbianismo, apostasía. Si ven que casi no quedan católicos ya, hermanos, cada día se pierden más y más católicos. Los demonios apóstatas se los llevan y se los llevan en el nombre del mismo Cristo. Eso es lo más triste, lo sacan en el nombre del mismo Cristo y lo sacan del corazón de Cristo. Y salen en el nombre del mismo Cristo y empiezan a renegar de la Eucaristía, de la Santísima Virgen María. Uy, qué astuto es ese diablo. Y su misión, la misión de esa cosa es destruir la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque es la entrada al cielo. Si no es con la Eucaristía, no hay salvación. ¿Y saben qué es lo triste? ¿Contra qué se vienen todos esos demonios? Contra los sacerdotes. Cuando yo decía, ese sacerdote homosexual, uy, ¿en qué iglesia estamos? Ese sacerdote no sé qué, el Señor me decía, ¿con qué autoridad moral tú juzgabas a mis sacerdotes? Si fueron tus abortos, los abortos que aconsejaste, cuando defendiste el aborto, y los que me tienen mis sacerdotes así, porque vieran las potencias que se vienen contra un sacerdote, y un sacerdote que no recibe la oración de la comunidad. Y cuando uno oye que un sacerdote homosexual, que un sacerdote que violó a un niño, que un sacerdote que no sé qué, uno se escandaliza, y se desgarran las vestiduras. ¿Qué está pasando? ¿Esta iglesia qué es? Y el Señor le muestra,
lo que tú sacaste del infierno con la muerte de tu hijo. Es muy doloroso, hermanos. Lo lindo es ver la batalla que hacen a diario por nosotros en el libro de la vida. Lo lindo del libro de la vida, la comunión de los santos. Ahora le hablo lo feo. Lo lindo del libro de la vida, una Eucaristía. Ahora lo feo, lo pavoroso del libro de la vida. Mis pecados. Mi alma blanquita. Cuando se unió el óvulo y el espermatozoide, me encantan estos vasos. Mi alma estaba así, blanca, brillante y llena del amor de Dios. ¿Saben qué fue lo lindo que hicieron mis padres? Me bautizaron rapidito. Cuando a mí me bautizaron, mi alma salía de ella como unos rayos de luz gigantes. ¿Saben qué era? Mi espíritu. Cuando a mí me bautizaron, mi espíritu se unió al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me metió en el corazón de Cristo y fui marcada por Cristo, pertenencia suya. Ahora lo feo, cuando empecé a pecar, métanle a este vaso lleno del amor de Dios. Cuando yo estaba sin pecados, tenía muchísimo amor a Dios, muchísimo amor al prójimo, muchísimo amor al prójimo. Yo era pobre y quería cambiar el mundo. Yo era pobre y quería que la gente fuera feliz. Cuando empecé a pecar, échele aquí barro. ¿Qué pasa? El agua se empieza a ensuciar. Échele otro pedazo de barro, de fango, y otro. Y es que un pecado trae otro pecado. Mentirosa, perezosa, envidiosa, chismosa, y va llenándose. Y mi alma se fue ensuciando. Y cuando tenía pecado, se iba saliendo el agua. ¿Cuál agua? El amor. Y me iba volviendo egoísta, iba pensando solo en mí misma, me volviendo indiferente. ¿Qué quiere decir eso? No me interesaba el sufrimiento de los demás, solo me preocupaba mi bienestar. Y empecé yo, pobrecita yo, cómo sufro yo, tan de mala yo. Y me encerré dentro del yo. ¿Saben cuándo mi alma volvió a quedar limpiecita, hermanos? En mi primera confesión y de ahí en adelante hasta los 13 años. ¿Cómo? La confesión es un alma sucia que entra muerta, putrefacta. Cuando se dobla rodilla, después de haber hecho un propósito de enmienda, el arrepentimiento, todo esto, del corazón del sacerdote sale Jesús. Así el sacerdote sea bien re malo, del corazón del sacerdote sale Jesús. Y del corazón del sacerdote sale Jesús y Jesús entra al alma de nosotros sucia, maloliente, putrefacta, llena de pecado. Con una alegría, ustedes vieran la ternura de Jesús entrando en el alma de nosotros. Y cada pecado confesado, Él con esa ternura nos limpia, nos lo arranca y lo saca y lo va sacando. Cuando el sacerdote dice, por el poder que me confiere la iglesia, tus pecados quedan perdonados, en ese instante Jesús ya está fuera del alma y ha roto el pagaré de pertenencia que le hemos firmado al diablo. Y dice, son míos, es mía. Es mía. Y esa alegría cuando Jesús dice, es mía, de nuevo de Él, volvimos. Y por eso en el cielo hay una fiesta cada vez que hay un pecador arrepentido que vuelve a la casa del Padre, dobla rodilla y se confiesa. Eso es lo... ¿Se imaginan, hermanos, y cómo uno critica a los sacerdotes? ¿Y cómo critica uno una religiosa? Yo decía, esas viejas sinvergüenza, en lugar de salir a conseguir marido y hacer algo allá encerrada sin hacer nada. Imagínense el pulmón del Señor. ¿Cuántas almas se salvan por la entrega de estas niñas que se niegan una vida? El dolor de unos padres que finalmente están donando a su hijita al servicio de Dios. Y unas niñas que se entregan todos los días. Yo hablo una cosa muy particular. Mi hija
la mayorcita, cuando estaba en mi casa, no hacía nada. La empleada le pasaba, le alcanzaba y de todo. Y ella solo pedía y se le llegaba. Ahora cuando me dice, mami, mire tan lindo los abuelitos, como me tocaba bañarlos y vestirlos y todo, yo me quedo mirando y le digo, Señor, solo tú eres capaz de hacer eso. Pero ¿sí me entiendes? ¿Sí entienden lo lindo que es? Cómo uno critica el puntico negro y no mira la inmensidad de la blancura de Dios y toda la belleza de Dios de inspirar a tanta gente, de luchar por extender el reino de los cielos y que donan su vida por amor a Dios y por amor a nosotros. Primer mandamiento, empecemos con lo feo. Voy a enumerarlos nomás porque ya ustedes conocen más que yo mi vida. Entonces, solo los voy a enumerar. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Saben cuál fue el error de mi vida? Cuando dejé de amar a Dios y empecé a ver a Dios como el que me daba las cosas. Un rosario, baje la plata. Necesitaba un favorcito, corra una novena. Pero dejé de buscar una relación de amor con Dios. Yo dejé de buscar esa interioridad. Yo alcancé a tener un don que Dios me había dado de interioridad, de amar a Dios por ser quien es. Yo amaba mucho a Dios sin pedirle nada. Yo lo amaba. Y después fue solo a pedir. Y cuando no me daba, es que no me escucha, es que está sordo, es que yo le pido y no me oye. ¿Saben qué vergüenza me dio, hermanos? Peor que los diablos, más orgullosa que un demonio, yo. Porque cuando el Señor habló la primera vez, todos esos demonios se postraron con la sola voz, se postraron y temblaron. Cuando un sacerdote eleva a nuestro Señor, es un momento muy grande para pedir conversión, porque en ese instante toda rodilla está doblada alabando al Señor y dándole la gloria a Dios Padre en Jesús. Toda rodilla se dobla. Los demonios están doblados la rodilla ya, en ese instante cuando hay la elevación. Y yo renegándole que si era que no me escuchaba, que si era que estaba sordo, peor que un demonio. En una Eucaristía los demonios doblan rodilla cuando elevan al Señor y yo mascando chicle y mirando que a qué horas acaba esa misa tan cansona. Peor que un diablo. El pecado del orgullo, de la soberbia. Los voy a enumerar nada más. Pecado de brujería, hechicería, santería, todo esto los cometí contra el primer mandamiento. Pero ¿saben cuál? Que Dios ocasionó tanto dolor al Señor. El que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre. Y yo lo comí y lo bebí, hasta ahí íbamos bien. Pero lo comí y lo bebí en pecado mortal. Comí y bebí mi condenación. A los 13 años yo ya no me confesaba y me comulgaba, recibía a nuestro Señor y lo recibía así, ¿sabe para qué? Para que mi mamá no me regañara. Mi mamá me decía, usted está cambiando, mi hija. ¿Pero cuál cambiando si yo me voy a comulgar todos los domingos? Pero mi hija, usted no se confiesa. Pero si no tengo pecados, entonces tengo que cometerlos para que mi mamá esté tranquila. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo habla de bien ese diablo, no? ¿Cómo lo convence a uno a hacer tantas cosas? Pues yo me comulgaba sin recibir a nuestro Señor. Pecado de idolatría. ¿Cuál idolatría? No las imágenes. Si eso fuera idolatría, pues saquémosla y nos vamos para el cielo. Idolatría es cuando Dios poco a poco o rápidamente empieza a ser segunda, tercera o cuarta parte de nuestra vida, o la quinta o nada. Cuando ya uno deja de amar a Dios por ser quien es. Cuando uno deja de ser agradecido. Yo empecé a dejar de ser agradecida. Fue solo a reclamarle y a exigirle cosas. Empecé a compararme con los demás. ¿Qué idolatrías tuve? Dios pasó a segundo lugar cuando el dinero en mi vida pasó a primer lugar. Y pensaba que la felicidad no la daba Dios, sino el dinero. Y cómo empecé a renegarle a Dios y a exigirle. Y cuando no me lo daba, corra donde el brujo o el adivino que me pongan las cartas, el astrólogo me lea las cartas astrales, eche rieguitos para la buena suerte, la penca de sábila, con las cintas y una herradura para la buena suerte. Imaginen la cantidad de barbaridades. Idolatría. ¿Cuál otra? Mi cuerpo.
totalmente esclavizada a mi cuerpo. El Señor me decía que yo me dejé esclavizar del enemigo del alma. Allá no le llaman bestia, del enemigo del alma, cuando me vendió la idea del enemigo que ser linda era tener medidas perfectas, uniformes y aguante hambre como loca para estar flaca y reniegue de mi cuerpo y maldiga mi cuerpo. Y cómo expuse la vida de mi cuerpo con tantas drogas y cosas que me tomaba para estar delgada. Me muestra el Señor en el primer mandamiento, en el pecado de la idolatría. ¿Saben cuál era el Dios de mi casa? El televisor. Nosotros con mi esposo en el hogar, el Señor, cuando uno se casa, pone el fuego del Espíritu Santo en la mesa del comedor y en la alcoba sacramental, en la cama sacramental. Cuando nos reuníamos con mi esposo era a insultarnos, a discutir, a pelear. ¿Dónde no peleábamos? Frente al televisor. Frente al televisor ya nadie respiraba, ya nadie peleaba. ¿Saben cuántos espíritus inmundos salen por el televisor? Y entran por los ojos y los oídos de nuestros hijos. ¿Qué le enseña el televisor a nuestros hijos? Que es normal que todo el mundo se acueste con todo el mundo. ¿Qué lleva eso? A que se liberen espíritus de lujuria que entran por nuestros hijos, toman la hipófisis y empiezan a generar cambios hormonales. Un niño, después de que cambia de canal y ve una relación íntima de la pareja a toda plenitud, por la noche ese niño ya tiene sueños eróticos, esa niña tiene sueños eróticos, tiene imaginaciones. El Señor por eso mostraba ya niños chiquitos a los 4 o 5 años masturbándose y a los 7, 8 años queriendo tener relaciones con la hermanita o con el perrito, cosas de esas. Todo eso va entrando en estos niños. Y si para rematar el papá es infiel o la mamá es infiel, con todos esos demonios de lujuria que ella lleva pegados, esas larvas que entran a la casa y toman a nuestros hijos, en esa promiscuidad se levantan nuestros hijos y los vuelven adictos. El Señor mostraba a mi hijito de 17 años. Yo lo esclavicé a los juegos de video a los 2 años y medio, a los de Nintendo. Y que el televisor, y él hizo un mundo aparte y se encerró en sí mismo. Se encerró en sí mismo porque él solo necesitaba ese juego y él. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Cuántos mensajes subliminales entraron en mi hijo y le programaron su subconsciente. Ahora hay otra cosa. Usted vuelve a un niño adicto a los 2 años y medio. Ahora a los 17 años, quítele el televisor, el computador y los juegos de video. Se vuelven dependientes de eso. Y ahí le toca a usted doble rodilla y ore para que sus hijos tengan la protección del Señor. ¿Y saben qué pasa eso? Yo me sorprendo con mi hijo. Puede ver televisor, hablar con una chica aquí, un MP4 acá y fuera de eso chateando. Totalmente electrónicos, pobrecitos. Porque es que en las casas ya no hay mamás, en las casas ya no hay papás, en la casa ya hay cosas. Y en mi casa todos estábamos sometidos a lo que el televisor enseñara. ¿Saben qué? Hace poquito pasó en mi país una novela de un rating altísimo, simpática, simpaticísima, porque el diablo siempre pone todo bien vestido, bien arregladito y agradable para engancharnos. Donde salió una persona que era travesti. Dios lo bendiga, yo estoy orando por su conversión, pero el patrón que le está vendiendo a los niños, un niño que está escurriendo la baba y viendo la novela lo buena que es. El papá está escurriendo la baba viendo lo buena que es. La mamá ni se diga. Los 3 viendo la novela. ¿Y qué le están enseñando al niño? Que es normal que un hombre se enamore de otro hombre y sea feliz. Cuando el niño tenga 15 o 12 o 18, le presente el novio, en lugar de presentarle una novia, a gritar. ¿Pero cuál? Si él cuando era bebecito, eso fue lo que le imprimimos. Y el Señor mostraba cómo en el televisor
Yo estaba embobada viendo telenovelas, programas de farándula, programas de adivinación. Imagínate cuántas cosas entraron a mi casa. Mi esposo veía esclavizado con el fútbol y con todas estas cosas. Y los niños solos. Si un niño quiere estar con el papá, tiene que ver el programa de televisión que está viendo el papá. Si no, con la mamá, viendo lo que la mamá está viendo. Y el sitio de encuentro, el televisor. Otro pecado en el primer mandamiento, el pecado de la apostasía. Y le voy a hablar cómo caí en ese pecado de la apostasía. Y lo terrible que es ese pecado de la apostasía. Es un pecado gravísimo. Otro pecado en el primer mandamiento, hablar mal de los sacerdotes de la iglesia, renegar y maldecir de ellos o criticarlos en lugar de orar y ayunar por ellos. Es un pecado que trae maldición en la vida de uno. Otro pecado que trae maldición en la vida de uno muy grande es la brujería. Pero voy a hablar de la apostasía. Cuando nosotros teníamos mucho dinero en Colombia en una época, y después mi esposo era hombre de fincas, de vacas, de café y todo eso, y la guerrilla y toda esa cantidad de problemas sacaron corriendo a mi esposo y lo iban a matar. Y a él le tocó dejar botada su finquita, le tocó venirse a Bogotá y él no sabía sino de vacas y de fincas. Y en Bogotá pues empezó a hacer muchos negocios y cuando vino la quiebra de mi país, el primero que se quebró fue mi esposo. En ese proceso de quiebra donde empezamos a quedarnos sin dinero, yo andaba como loca. Yo iba y cogía al niño Jesús y le rascaba la mano y decía, suelte la plata, hermano, suéltela. Y tenía los santos como agüero. La Santa Eucaristía la vivía como si fuera un agüero también. Yo iba a la misa porque qué tal me fuera mal, pero no por alabar a Dios. Y cuando empezó la quiebra, entonces una paciente me dice, ¿usted sabe por qué le está yendo mal, doctora? ¿Sabe por qué? Porque usted está yendo a una iglesia maldita. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, no hay que allá, y me habló de la idolatría y toda esa cantidad de cosas, las mismas cositas que le dicen a uno. Dice, yo también era católica y a mí me estaba yendo horriblemente mal, pero yo me fui y caí gracias a Jesús. El Señor me sacó de esa iglesia maldita y me llevó donde un pastor. Él oró por mí, reprendió los espíritus inmundos de ruina y ahora soy muy, pero muy próspera. Y yo, como era tan buena católica, dije, deme la dirección del pastor. Y allá fui a parar. Imagínense renegando de mi fe. Renegando de mi fe. ¿Y saben qué fue un pecado como trae otro? Cuando yo estaba yendo allá, entonces pues emocionadísima. Y además que el enemigo sabe manejar muy bien las emociones. Y cuando estuve en ese camino, ¿saben qué pasó? Una señora al frente de mi casa, era una abuelita, y yo le daba a ella mercaditos. Y cuando ella estaba muy mal, yo le dije, y el sacerdote iba y le ponía los santos óleos y todas estas cosas. Y yo le dije a ella, eso es idolatría, usted se va a condenar, y toda esa carreta de siempre, las mismas palabras. ¿Saben qué? Para resumir, ¿qué pasó con esa abuelita? La convencí que no dejara que un sacerdote le fuera a poner los santos óleos ni recibiera ninguno. La abuelita murió sin la asistencia a la iglesia, confundida. Le confundí la fe, le confundí la gracia de ser católica al final de sus años. Lo terrible del pecado es no solo el pecado en sí, el pecado es pavoroso, sino la consecuencia del pecado. Nuestro Señor le muestra, cuando yo peco, a cuántos daño, a cuántos confundo. Cuando yo me burlo de alguien, el Señor muestra qué sintió esa persona, con qué derecho usted se fue a burlar. Usted le botó la autoestima al piso, y esta persona acomplejada, a cuánta gente dañó, cómo sintió su vida de mal. Así muestra el Señor la
consecuencia de nuestros pecados. Y esta abuelita sufrió la consecuencia del pecado de la apostasía. Cuando yo iba, y sin embargo yo seguía yendo a la iglesia católica, y yo iba donde el pastor, y después me iba a misa, y después me iba al pastor. ¿Saben cuántos espíritus de apostasía entré a la iglesia? ¿Y cuántos católicos descuidados resultaron por fuera? Y ¿saben qué? Dentro de todo, la idolatría al dinero me libró de seguir en apostasía. ¿Saben por qué? Porque el pastor me pidió el 10% de las cosas que yo tenía. Y entonces yo dije, no está ni tibio. ¿Qué tal este tipo? Yo viene en la olla y él pidiéndome el 10%. Y bueno, segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Yo desde muy pequeña, para evitar los castigos de mi mamá, le decía, mamá, por Cristo lindo, le juro que yo no fui. Al último ya no decía por Cristo, y decía, el Chucho sabe que había un trancón en madre. Chucho sabe, mire, sí, y saben que uno no entiende lo grande que es el nombre del Señor y cómo yo podía ser tan igualada. Me mostraban, ¿quién te creías tú, pequeña, para anteponer el nombre de tu Señor en tus mentiras? Es que tú no tenías palabra, te dabas credibilidad anteponiendo a tu Señor. Y cuando me muestran ante la mínima palabra del Señor, el diablo tiembla y se postra. Y yo juraba en nombre del Señor por mi pecado mucho más terrible que el del diablo, en esa soberbia. Le juro por Cristo lindo. ¿Ustedes creen que el diablo es capaz de jurar en el nombre del Señor? Él tiembla con la sola voz del Señor. Y me muestran en el primer mandamiento, en el segundo mandamiento, no solo las veces que juré en el santo nombre del Señor, me muestran cada palabra que yo dije y la consecuencia de la palabra. Porque me dicen, es que tú no tenías palabra. Y cuando le dicen a uno, tú no tenías palabra, todas las palabras que uno ha dicho le da cuentas al Señor. De cada palabra que dije le di cuentas al Señor. Me mostró la consecuencia de lo que hice con cada palabra. Y cómo una palabra puede ser más asesina que todas las bombas atómicas de todo el tiempo. Una palabra puede destruir cuántas almas. Y me muestra de tantas cosas que yo dije. Mire, mi mejor amiga era una odontóloga. Su esposo le fue infiel, le aconsejé que abandonara a su esposo, que se consiguiera otro y se casó. Ella siguió mis consejos. ¿Saben qué hice? La maté. La saqué de un matrimonio sacramental, la pasé a un sacramento de hombres, a una unión de hombres. Y mi amiga entró en adulterio. Y cuando el esposo, ella se casó con un argentino, el Señor me mostró cómo el argentino le violó a su hijita del primer matrimonio a los 9 años. Y así muestra el Señor, muestra la consecuencia de lo que tú haces y todo el horror de tu pecado y cómo tu pecado daña a él y él daña a él y él daña a este. Me mostró el Señor, mi secretaria, cuando yo discutía con mi esposo, llegaba furiosa al trabajo. ¿Con quién me desquitaba? Con la secretaria. Pero rápido, pero pase eso, es que usted no alcanza, pero todo el tiempo. La chica llegaba a la casa así estresada, a pelear con el esposo y a pegarle al niño. Un niño que le pegan porque se están desquitando los papás que llega a ser al colegio. Y si ven cómo se forman unas cadenas así terribles de maldad por cuenta de las palabras. Y el Señor, ¿por qué le ha dado poder a la palabra? ¿Cómo tiene de poder la palabra? ¿Cómo tiene de poder? Una niña mía de mi colegio, yo nunca me acordé de ella, nunca. ¿Sabe a quién no se le olvida? Al Señor. Me mostró esa niña. ¿Qué pasó con esa niña? La niña era muy gordita y como en esa época yo era más delgada y uno no piensa que hoy está para aquí, mañana está para acá. Y yo decía, pero mire, usted parece un marrano, cuídese, mire, parece bueno, todas esas cosas. Y no hacíamos sino molestarla con mis amigas. ¿Saben qué pasó con esa niña? Se llenó de un complejo horrible. Su autoestima se vino al piso y aguantaba hambre por adelgazar y nada, ella se engordaba y se engordaba.
llegó al punto del desespero que se tomó un frasco con yodo, por eso no volvió a estudiar. Yo nunca me enteré, además no me importó, porque esa niña no volvió, a Dios sí. Todos somos importantes y Él no permite ni siquiera que miremos mal a nadie, ni siquiera que miremos mal a nadie. Esta niña se tomó un frasco de yodo y perdió agudeza visual. Y cuando perdió agudeza visual empezó a odiar tanto, pero tanto a Dios, que quería, y se odiaba a ella, odiaba a su mamá, porque es que el odio es una enfermedad progresiva, es un cáncer que come y come y come, pobrecita. Y ella deseaba suicidarse muchas veces. ¿Y saben qué me mostró el Señor? ¿Cómo paga el diablo a quien bien le sirve? Yo después tuve que ver sufrir a alguien muy cercano a mí con las palabras, mi sobrina, la mayor. Yo decía, esta niña va a ser una reina, qué cuerpo tan bello, qué niña tan linda. Y yo adoraba a mi sobrina, no la quería, la adoraba. Y mi sobrina tuvo un accidente y se le prendió una sudadera de licra y se le quemó todo su cuerpo, todo. Se le cayeron los cenitos, se le abrieron huecos, mis dos sobrinas, pero sobre todo ella. ¿Y saben qué? A mí me dio tanto dolor esta niña y yo quise que ella hiciera una vida normal. Me la llevaba a las playas y la gente, para que ella hiciera algo. Y ella, la gente, uy, guácala, ¿cómo le pueden dañar a uno unas vacaciones mostrando estas porquerías? Y la gente decía cosas así. Y el niño, ay, papi, miren esa niña tan horrible, ay, no sé qué. Venga, mijito, venga, no mire eso. Y la niña oyendo, mi sobrina oyendo eso. Mi sobrina empezó poco a poco a recibir lo que es el peso de una humanidad perversa, peso de una humanidad sin Dios que no tiene compasión. Y hasta el punto que trató de suicidarse muchísimas veces porque se odia. Al punto que terminó odiando a Dios porque le echa la culpa a la quemadura y porque la ha deformado y le ha tocado vivir un martirio. Y hoy un día está aquí, uno, y otro día está para acá. Más se demora uno estar hablando mal de alguien cuando ya está en su casa eso. Porque así paga el diablo a quien bien le sirve. Lo más triste de todas esas palabras que uno dice es que tarde que temprano se terminan devolviendo y la gente dice, Dios me castigó. No, es usted, es uno que sale a buscar, a buscar con sus palabras hacer daño y eso se termina devolviendo hacia su propia casa. Y ya para terminar de las palabras, porque Dios, el Señor le da poder a la palabra, para evangelizar, para exhortar, para bendecir. ¿Y para qué la usé yo? Para maldecir. Cada maldición le di cuentas al Señor. Cuando uno maldice, si no recibe la maldición la persona, mínimo la naturaleza, se seca un nacedero de agua, o a un campesino se le quema su cosecha, pero en algún lado cae la maldición y la naturaleza y la creación sufre el poder de la palabra. No solo las personas, la naturaleza. Un pecado que yo cometí mucho fue comparar mis hijos con los otros. Yo decía, no, es que mi hijo igualito de bruto a su papá, como la inteligente era yo. Mi hija tan brutica, ¿no? Pero como con ese papá que tiene. Imagínense qué falta de caridad y qué poder de la palabra para uno mismo de mamá estar ajusticiando a sus hijos. Otro pecado grave con la palabra, comparar un hijo con otro y desear tener los hijos de los demás. Y el daño tan terrible que eso hace en la autoestima de nuestros hijos. Y otro, ¿saben qué? A mí me pasó algo muy importante. Cuando a mí me preguntan, el Dios dinero, lo primero que me preguntan es, ¿qué tesoros espirituales traes? ¿Y saben cómo iba a mis manos? Vacías. No llevaba nada. Y me dicen, ¿de qué te sirve decir que tenías tu apartamento, tu consultorio, que te considerabas una profesional con mucho éxito? ¿De qué te sirvió? ¿Te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? Y es cuando me dice, todo lo que tú tenías, lo tenías en bendición. Mucho se te dio, mucho se te pregunta.
de cada grano de arroz que yo boté en la vida, le di cuentas al Señor. Mientras yo botaba la comida, el Señor me mostraba cuánta gente se estaba muriendo de hambre y deseaban comerse ese arroz y esa comida que yo estaba botando. Me mostró a mí cómo me gustaba hacer esas fiestas, reuniones que sirven mucha comida, la gente come un poquito y deja la mitad y después hay que botarla. Dice, Señor, mira la bendición de tus hermanos en tus bacanales. Me empezó a mostrar cuánta ropa tenía colgada en mi closet, cuánto dinero gasté en joyas, cuánto dinero gasté en restaurantes costosos, cuánto dinero desperdicié en banalidades y cuánta gente estaba necesitada. Y cuando me estaba mostrando eso, me preguntó por la injusticia social de mi país y me mostró que la injusticia social de mi país era mi pecado. Mi pecado, y le respondí al Señor por la injusticia social de mi país. Y me preguntó por cada guerrillero en mi país, me preguntó por cada soldadito sin piernas, me preguntó por cada campesino militando en la guerrilla o en el paramilitarismo, me preguntó por cada enfermo, por cada sufrimiento de mi país. Y cuando me preguntó por la injusticia, me dice, con la mitad de lo que tú te gastaste en tus vanidades, junto con la mitad de lo que se gastan todas las mujeres en el mundo, en liposucciones, en lipoesculturas, no existiría el hambre en el mundo entero, el hambre física. Y me preguntó, ¿por quién voté? ¿Y saben qué? Yo voté una vez en mi vida, hice propaganda política, no alcancé a votar porque no tenía la edad, pero hice una propaganda bárbara, por un presidente que traía el divorcio. Vieran cómo me fue de mal. Le respondí al Señor por todos los hogares destrozados de mi país, de todos y cada uno de los. Si ustedes votan por un presidente que ataca a la iglesia, están atacando a su madre, porque uno tiene que aprender que la iglesia es la madre de uno y cómo responde uno a Dios, al amor de la madre. Y si yo voto por alguien un presidente que trae el aborto, me condeno con ese, porque es el peor de todos los pecados. Y uno vota por pasiones políticas o vota uno porque le cae bien o esto, sin ver qué es lo que trae, si trae una bendición para un país o trae una maldición. Y en el segundo mandamiento, el Señor, volviendo al segundo mandamiento, me preguntó, el testimonio que da un católico al mundo. ¿Y saben qué le digo, hermanos? Los católicos estamos metidos en un problema, porque a los que más les da, más le pide. Nosotros tenemos la plena revelación, tenemos toda la plenitud, tenemos el cuerpo y la sangre del Señor. Y el Señor muestra cómo que con la misma lengua donde recibiste a tu Señor, y en la misma casa del Señor estabas hablando mal de los sacerdotes. Estabas hablando mal de las religiosas. Con la misma lengua que resiste al Señor llegaste a insultar y a golpear a tus hijos y a maltratar a tu esposo. Y no solo eso, el antitestimonio que da un católico al mundo. ¿Quién quiere ser católico cuando nos ve a nosotros mentirosos, ladrones, en adulterio, abortando, robando, calumniando? ¿Acaso alguien nos cree que hemos recibido el cuerpo y la sangre del Señor aquí? En el tercer mandamiento, santificar las fiestas. ¿Quién podrá hablar de una Eucaristía? Nadie. Ni todos los cerebros juntos pueden hablar de una Eucaristía. Ni todos los hombres de todos los tiempos pueden hablar ni esto que es una Eucaristía. Lo poquito que yo puedo decir de la nada, porque de la nada que soy yo, del corazón del sacerdote sale Jesús, y es Jesús quien da la Eucaristía. Es Jesús, y cuando está Jesús allí, todo se une, el cielo y la tierra. A nosotros nos suben a la divinidad, nosotros tocamos la eternidad, la divinidad. Y ¿saben qué es lo lindo? En ese momento precioso, en el corazón del sacerdote, el sacerdote, en sus manos están las manos de Jesús, de su corazón está Jesús, y estamos en todos los tiempos de Jesús. En la mesa está la cruz de Jesús sangrando,
Y Jesús está sangrando, clamando al Padre por nosotros y clamando por nosotros. Y todo se da ahí, es bellísimo cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo. En ese instante el Señor saca un pedazo de su corazón y lo pone allí, y su corazón late y sangra. Y cuando uno recibe al Señor, su carne y su sangre empieza a ser carne y sangre de nosotros para la eternidad. No es lo mismo ver a una persona que ha recibido a nuestro Señor y ver a una persona común y corriente, no es lo mismo. Porque esa persona brilla y es algo, es un germen como una perla, como un diamante, es algo bellísimo, ya no es la misma. Y por eso los pecados tan graves contra la Eucaristía. Se besa el cielo y la tierra en la Eucaristía. La gloria del Señor está ahí. Todos los ángeles y los santos, las almas del purgatorio están allí. Todos se gozan la Eucaristía. Mientras se gozan la Eucaristía, uno está mascando chicle, aburrido, que a qué hora se acaba esa vaina. Y un pecado grave, es decir, que hay sacerdotes aburridos y sacerdotes emocionantes. La Eucaristía es el don de Dios, no es obra de hombres, que el Señor usa instrumentos, que un instrumento de pronto tiene un carisma para un lado y otro de otro, pero el don y lo maravilloso es que es Dios ahí dándose por amor a nosotros. Yo pequé cuando decía que yo no iba de las misas del frente de mi barrio porque el cura era muy dormido. Y entonces me decía el Señor, es que tú querías que yo hiciera aeróbicos para que tú estuvieras contenta y tuvieras que estar saltando para decir que qué emocionante la Eucaristía. Y ¿saben qué es lo lindo, hermanos? Cada vez que hay una Eucaristía, la eternidad, la divinidad, el cielo y la tierra se van acercando. Y un día se van a besar y se va a acabar las tinieblas. Pero mientras sucede eso, las tinieblas van quedando en la mitad y cada vez van siendo más comprimidas contra la tierra. Y por eso es que uno cree que el diablo está ganando. No, es que Dios se le está acabando el tiempo porque el Señor ya está llegando. Cuando hay una Eucaristía, todo se renueva en el universo entero, y del corazón del Señor se derrama el fuego del Espíritu para todas partes. ¿Saben que hay en cada sagrario, hermanos? Las puertas del cielo abiertas. Y a través de ese mérito de la iglesia, si se dan cuenta que cuando están ahí dicen por los pecados del mundo entero, no están diciendo por los católicos. Ahora cuando hacen la oración por los difuntos no dicen por las almas del purgatorio de los católicos. ¿Saben que del don de la iglesia se derrama un don universal? Y si alguien puede entrar al cielo es a través del don de la iglesia, del corazón de Cristo. No hay otra manera de entrar allí. Y por eso santificar las fiestas. Yo jamás entré a una iglesia a darle gracias a Dios. Jamás le dije al Señor gracias. Yo allá entraba con una lista de exigencias, escogiendo qué sacerdote era bueno y cuál no, y analizando cuál era emocionante y cuál no, y diciendo cuál misa era sanación y cuál no. Si todas las Eucaristías tienen el don de sanación, liberación, cristificación, santificación para toda la humanidad. Y me muestra el Señor en santificar las fiestas. Lo grandes que son las fiestas del Corpus Christi. Bueno, y como yo solo iba los domingos a misa. Y como por cumplir un requisito. Porque tocó, porque es pecado, pero no por la grandeza de entrar en comunión con Dios y de enamorarme de Dios. Y me dicen, alma que no se alimenta, alma que perece. Oración a la carrera y así, me hacía un rosario en menos de 10 minutos y a la velocidad. No tenía una vida sacramental, no me confesaba y comulgaba en pecado mortal. Y palabra de Dios, nada. Bueno, cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Ya les he mostrado la clase de hija que fui. Con mi mamá fui muy grosera. ¿Y por qué? Porque mi mamá era una mujer llena de Dios. Me parecía ridícula y boba. Y me decía el Señor, nadie te amó, ni te amará jamás como te amó tu mamá. Me mostró cuántas trasnochas de mi mamá,
cuántas oraciones, cuántos desvelos, cuántas vigilias hizo ella por mí. Y cuántas veces ella renunció a sí misma por amor a mí. Cuando yo estaba una vez grave, mi mamá ofreció la vida por mí. Le decía, Señor, llévame a mí, pero salva a mi hija. Eso solo lo hacía una mamá. Y me mostró el Señor que gracias a la oración de mi mamá, siendo una mujer que defendía la promiscuidad, siendo una mujer que defendía que todo el mundo se acostara con todo el mundo y que gozara la vida, nunca lo hice. ¿Y por qué? Porque fui una mujer de un solo hombre, mi único novio que era mi esposo. ¿Por qué? Por mi mamá, por sus oraciones. Pero ¿saben qué? Ustedes no se imaginan lo que es una mamá llena de Dios, porque uno le exige a Dios hijos sanos, uno le exige a Dios hijos que no les pase nada, uno le reniega al Señor y uno viviendo con el amante al lado, con el esposo y el amante al lado, y que le vaya divinamente y que no le pase nada. ¿Cómo va a llegar la bendición si uno está viendo en la maldición, está viendo en el pecado? Y gracias a la oración de mi mamá, cuando mis amigas se volvieron marihuaneras, empezaron a consumir el LSD en el colegio. ¿Y saben por qué empezaron a consumir LSD y marihuana? Trauma posaborto, porque en mi grupo empezaron a abortar. Y yo desde pequeña empecé a ver el aborto como normal y como que eso no era nada malo. Ellas me vendieron esa idea. Y así es como nos la venden a nosotros. Nos van trabajando tan lentamente. Quinto mandamiento, no matar. No maté. Y con las palabras, no maté. Y el aborto, el peor de todos los pecados, hermanos. Yo hice llorar a Dios. Yo hice llorar a Dios. ¿Cómo? Aborto. Aborto. ¿Y saben qué? El aborto deja destruida a una persona. Y qué dolor yo defendiendo el aborto cuando tuve una mamá que con la última hija, que mi hermana es médico, le dijeron, mire señora, usted no puede continuar con ese embarazo porque tiene no sé cuántas hernias y si la niña crece se va a estrangular alguna de las hernias. Usted es mejor que salga de ese bebé. Y le dice mi mamá, qué pena doctor, pero usted no es Dios. Y si yo tengo que dejar la vida por mi hija, Señor, es la voluntad de Dios, no es la voluntad suya. Entonces, nada, ¿y saben qué hizo el Señor? Mi hermana, la que es médico, nació de este tamaño, de una mano. Todo el mundo era aterrada. Mi hermana, la menor, caía en la mano de acá. El tamaño suficiente y llegó a término de su embarazo para nacer sin que se le estrangulara una de las hernias. A los 15 días mi hermana tenía el tamaño normal. Tuve una pariente, es que lo triste es esto. Tuve una pariente de mi mamá, que en su pueblo se la violó el gamonal del pueblo, o sea, el mandamás del pueblo. La niña tenía 15 años y quedó embarazada. Y ella, contra el repudio de todo el pueblo, porque qué fácil para un pueblo llegar a señalar y a maltratar a alguien. Y ella tuvo su hijita. Vieran la niña tan preciosa que tuvo. Cuando la pariente se murió, cuando ella se murió, tuvo una muerte lenta y muy grave. Tenía 4 hijos porque ella después se casó. Y ¿sabe quién la asistió? Y la cuidó tanto, su niña, la mayor, la hija de la violación. Y esa niña, ¿cómo lloró a su mamá cuando se murió? ¿Cómo la lloró? ¿Saben por qué? Porque antes la gente le creía más a Dios. Y en cambio yo defendía el aborto. Eso fue lo triste. Y no solo practiqué el aborto, defendí el aborto. Maté tantos niños, pero tantos niños. Mi alma estaba putrefacta de sangre. Imagínense usando un dispositivo intrauterino, la T de cobre,
Las mujeres que han tenido dispositivo intrauterino, té de cobre, yo no sé las otras, pero yo hablo de mi experiencia personal. De vez en cuando eran unas hemorragias espontáneas. Uno conoce su periodo, pero eran unas hemorragias así fulminantes, con unos coágulos grandísimos y no paraba esa hemorragia y eran abundantes. Yo iba al ginecólogo y el ginecólogo me decía, no, mira, eso es el cuerpo extraño, eso no es nada. No es nada. Microabortos. Allá vi cómo este vientre se volvió un cementerio. ¿Y cómo podía yo pasar a comulgar en pecado mortal, sin confesión y con dispositivo intrauterino en mis entrañas? Y el Señor me mostraba qué perversos pudimos ser con mi esposo, escogiendo quién tiene derecho a vivir y quién no, cuántos hijos nacen y cuántos hijos mato, a cuántos les doy derecho a vivir y a cuántos tengo y cuántos mato. Y nosotros lamentablemente toda la vida planificamos con el dispositivo intrauterino y matamos varias criaturas. Pero no solo eso, aconsejé muchos abortos. Una niña de 14 años, yo les decía a los jóvenes, disfruten la vida, no sean bobos, gócenla, no vayan a pasar como a mí, que yo me casé con el único menso que conocí, perdóneme Señor, perdóname Señor. Y cómo he sufrido de horrible, ustedes gocen la vida. Yo defendía muchísimo que los jóvenes disfrutaran la sexualidad. Y para mí disfrutar eso era revolcarse. Y una vez una niña de 14 años llegó llorando a mi consultorio y me dijo, Gloria, soy un bebé. Ya no era la niña rebelde que le exigía a la mamá que la dejara disfrutar de su vida. Y cuando yo la entré adentro de mi consultorio, me contó, estaba embarazada. Yo, bruta, no le dije que usara el condón. Y entonces me dijo, sí, pero no funcionó. Y yo, como era tan buena, entre comillas, buena, le pagué allá el aborto, donde un ginecólogo que yo decía, buenísimo, lo recomendé tantas veces, mató tantos hijitos, él andaba en sus camionetas último modelo, y yo todos se las referenciaba a él. Y esa niña mató su bebé. Maté muchos bebés, ustedes no se imaginan el dolor para el Señor. Yo ya les he hablado del aborto y el efecto tan funesto que tiene en toda la creación, en toda la humanidad. Matar uno su propio bebé, matar su propio hijito. Y ¿saben qué es lo triste? Que una mujer, después que mata a su bebé, no puede volver a dormir tranquila, porque se despierta gritando ella en pesadillas, oyendo el grito de un bebé. ¿Y saben qué es ese grito? Que Dios le da a la mujer un don muy especial, a la madre, de sentir y presentir a su hijo. Y la mamá, ¿no les ha pasado a veces que dicen, algo le va a pasar a mi hijo, y se le pone el corazón aquí y se pone a orar esa mamá? Es un don que Dios le da. Ese don hace que la mamá escuche cuando al bebé lo matan, que escuche el grito del bebé, así el bebé tenga 15, 5, 1 o medio segundo de fecundado, porque ya la mamá tiene ese don de sentir al bebé y de presentirlo. Por eso es tan difícil sanar un aborto, tan difícil. Gracias a Dios, Dios nos perdona cuando hay esa enmienda y ese propósito y va uno a la confesión. Pero la herida que queda por dentro es bien dura. Ahora, ¿qué le dice uno al diablo? Que hay que gozar, porque él necesita sacrificio humano, para volver a la humanidad aberrada, como nos están volviendo aberrados. Un pecado gravísimo, meterse contra una familia, contra un hogar, y como uno de casado, no solo las jóvenes, sino uno ya casado, matando a sus hijos con el dispositivo intrauterino. Sexto, no fornicar. Las relaciones sexuales por fuera del sacramento del matrimonio. Yo ya se les hablé que es hacer el amor. Para Dios hacer el amor es la pareja y Él en el sacramento. ¿Cómo será de lindo para el Señor hacer el amor, que Él mismo prende el fuego del Espíritu Santo en la cama sacramental? No, es precioso.
ese don de Dios cuando hay fecundación, cuando nace un bebé. Es una alegría muy grande en el cielo. Miren, es tan grande el sacramento del matrimonio que es la estabilidad de una generación, de una humanidad. La generación más perversa de todos los tiempos es esta. Es una generación perversa que mata a sus propios hijos. Ya después de eso, ¿qué más sigue? ¿Qué esperanza tiene el mundo si uno es capaz de matar a sus propios hijos? Nos están llevando a la muerte. Somos un montón de cadáveres esclavizados a las pasiones. Y hablando de esto, el Señor me mostraba la seguridad que yo le vendía a la gente del condón. Ni que tuviera una fábrica de condones, ni que me estuvieran pagando las grandes empresas productoras de preservativos. Y me mostró de todos los casos que yo aconsejé del condón, porque yo a todo el mundo le aconsejaba 2 casos: la niña de los 14 años y un jovencito, paciente mío, se llamaba Yair. Y yo a Yair le decía: mira, Yair, disfruta, pero eso sí, usa condón, cuidadito. ¿Y saben qué me mostró el Señor con condón y todo? Yair a los 15 años le prendieron SIDA, con todo y condón. ¿Y saben qué? Mi hija la mayor, que es la que yo les decía que es monjita, que entró al convento, cuando yo perdí un bebé por tosoplasmosis, una enfermedad, tuve un aborto, lloró mi esposo por ese aborto, y me dijeron: usted no puede quedar embarazada hasta que se tome ese antibiótico, porque o si no usted tiene otro hijo y le va a salir deforme, no sé cuántos, bueno, todas esas cosas. Usted tiene que planificar, y el médico nos mandó que descansáramos de la T de cobre, pero que usara 2 preservativos. Con 2 preservativos y nació mi hija, y sana. Entonces, fíjense en esas seguridades que nos vende el diablo, de que el preservativo te hace invencible. Y otra cosa, ¿saben qué me mostró nuestro Señor? Y muestra a cada persona: un hombre adúltero no solo daña la gracia de Dios, desestabilizar un hogar y poner por fuera de la protección de la iglesia a los hijos. Ustedes saben que la iglesia protege, y protege, así usted no la vea, protege por el don de Dios de la comunión de santos. Y nuestros hijos, cuando uno es hijo de la iglesia, son protegidos por la iglesia, por el don de la iglesia, por el don de ser madre y por el don del corazón de Cristo. Es algo muy grande, muy difícil de explicar. Pero desafortunadamente, si usted es adúltero, usted está sacando a Dios de su casa. Entonces nuestros hijos quedan muy desprotegidos. Lamentablemente, en el adulterio el Señor muestra no solo esos daños espirituales y el poder que se le da en las tinieblas para arrasar, sino le muestra a uno los daños físicos que recibe una persona por cuenta del adulterio. Nuestro Señor le mostró a mi mamá cómo le sacaron un tumor muy grande de sus entrañas, casito se muere mi mamá, estuvo muy grave. Y el Señor le mostró a mi mamá, a mi papá. Cuando se acostó con una mujer, le prendieron un virus a mi papá nunca le dio manifestación, pero cuando se acostó con a mi mamá le dio un papiloma y casito se muere. Y eso es lo que muestra el Señor. Si usted está llorando a su esposa que la enterró, mire, cuando usted se acostó con esta mujer, usted le prendió esto, o usted la destruyó esto, o el SIDA. Y cómo simplemente nosotros nos dejamos arrastrar. No robar. Yo que no robé, robé a la iglesia, robé a Dios. ¿Qué hice con los talentos que Dios me dio? Los puse al servicio del mal. Convencí a mucha gente que saliera de las manos de Dios. No robar, robé a la iglesia. Nunca diezmé. ¿Y saben qué me mostraba el Señor? Nunca diezmé. Si yo hubiera diezmado, el reino se hubiera extendido. Me mostró cuántos sacerdotes y religiosas y gente de oración, laicos, habían perdido la vida por extender el reino de los cielos en las misiones. Cuánta gente sufría y querían dar su vida por el reino. Y yo, ya que no quise dar la vida por el reino, tenía algo que podía haber dado: la oración para que se extendiera el reino y lo que Dios me había dado en administración, dinero.
pero a mí que nadie se metiera con mi bolsillo. Yo nunca diezmé. Y también me mostraba el Señor en las ofrendas. Yo daba, era los billetes falsos y las monedas más chiquitas. ¿Cuáles billetes falsos? Los que me metían en mi consultorio, allá iban a dar, allá cuando el sacerdote, cuando pasaban recogiendo las ofrendas. Y el Señor me mostraba cuánto dinero me gastaba en un restaurante costoso, cuánto le daba de propina en esa época al mesero que me pasaba en el restaurante, le daba 10,000 pesos en esa época. Estoy hablando de 12 años. Y a la iglesia, monedas. Robé a mi esposo el derecho de tener una esposa que lo amara. El Señor me mostraba cuando era soltera, era mi amorcito lindo, mi vida y mi corazón, y era atenta, lo consentía, me arreglaba. Y tan pronto me casé, el asqueroso, desgraciado, degenerado que no sirve para nada. Y me mostraba el Señor, robé a mis hijos el derecho de tener una madre. Robé, claro que robé. Una vez me quedé con un cambio de 4,500 pesos de una cajera en un almacén, y a la cajera le descontaron el dinero, y ella con 1,500 pesos comía al día porque era muy pobre con sus 2 hijos. Puse a aguantar a sus 2 hijos y a ella hambre 3 días. Así muestra el Señor la consecuencia de no robar. Robé el buen nombre de las personas. Dígame si no es rico hablar de los demás. Es una delicia, pero es algo que no se puede reparar. Después de que usted habla de alguien, ya no puede devolver el mal. Eso no lo para nadie. Por eso, acuerda que les conté, las personas que más sufren son las que más han hablado. No mentir. La mentira es la mentira, Satanás es el papá. No hay mentira ni rosada, ni verde, ni azul. Yo le decía a mamá, me voy a estudiar. ¿Y para dónde me iba? A ver películas de cine rojo. Mi mamá vio toda mi vida. Cuando ustedes estén allá, se van a acordar de mí. Vamos a ver toda nuestra vida. Ustedes van a ver mi vida, yo voy a ver la vida de ustedes. Y vamos a vernos sin mentiras, sin engaños, todo queda a la luz. Nuestros pensamientos hablan. Yo le decía a mis amigas, yo era muy hipócrita. Le decía, ay, qué linda estás, cómo estás de delgada. Y por dentro decía, uy, cómo está de asquerosa esta vieja. Allá hablan los pensamientos y los sentimientos. Los pensamientos impuros solo habla de una cosa de impureza, de pecado de impureza como pareja. Nosotros como casados pensábamos que todo nos estaba permitido y pecamos gravemente contra la castidad y pureza de nuestro matrimonio poniendo películas de cine rojo en nuestra cama sacramental. ¿Cuántas larvas y cuántos demonios entraron a ensuciar esa cama sacramental? Y un pecado gravísimo. Cuando estábamos en el colegio nos enamoramos de un sacerdote que era chusquísimo. Nadie quería ir a misa cuando el cura era viejito, pero cuando llegó un jovencito todas queríamos estar en misa y todas detrás del sacerdote. Ese sí que es un pecado grave. Si es más, ¿saben quién es bien celoso? Dios. Si usted mira a un hombre casado o a una mujer casada, está pecando gravemente, pero si mira a un sacerdote está metida en un lío. Y no codiciar los bienes del prójimo. 10, la ambición al dinero, al poder, y creer que la inteligencia lo era todo. Creía que yo era de las castas, de las poderosas y de las inteligentes, y que allá estaban los que no valían nada. Creerme mejor que los demás y creer que con el dinero podía comprar a los que no servían para nada. Fue un pecado tan pavoroso. ¿Ustedes se imaginan cuando se cerró el libro de mi vida? Cuando se cerró el libro de mi vida le empecé a pedir a todos los santos que me salvaran. Tan santa que me creía que Dios estaba en deuda conmigo. Y cuando empecé a pedirle a todos los santos, cuando se acaban los santos, me encontré con los ojos de mi mamá y le dije, mami, qué vergüenza, me condené. Donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. A mi mamá le conceden una gracia. Levanta sus 2 dedos arriba y me señala. Yo no sé qué vi, pero saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y vi un momento hermoso en mi vida, cuando una paciente me dice, mire doctora, usted es una mujer muy materialista, pero un día lo va a necesitar. Cuando usted esté en un inminente peligro, cualquiera que él sea, pídale a Jesucristo que la cubra con su sangre, que él nunca la va a abandonar, porque él pagó un precio de sangre por usted. Y yo con ese dolor le clamé a nuestro Señor, Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque él bajó, me sacó con esa luz
y me puso en una parte planita y me dice: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero no por la oración de tu familia, sino por la oración de todos los que han orado por ti que no son de tu familia. El gran poder de la oración de intercesión. En mi país mucha gente oró por mí y gracias a esa oración el Señor me devolvió. ¿Cómo le agrada a Dios la gente que deja de orar por sí mismo o por su familia y es capaz de compadecerse por el dolor de los demás? Pero ¿saben por quién estoy yo aquí? Por el más pobre de todos en mi país. El Señor me lo mostró. Un campesino en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de mi país. La guerrilla lo estaba maltratando horriblemente, estaba muy pobre y la cosecha quemada. El domingo bajó a un caserío a misa con sus 2 hijos y su señora. Cuando él entra a la iglesia donde se celebraba la misa, él se postra y dice: Señor, yo te amo. Y empezó a decir: Señor, gracias por la vida, gracias por mis hijos. Y cuando empezó a pedir, dijo: Señor, por favor, que Colombia se vuelva buena, que te ame, que vuelva a ti, que el mundo te ame, Señor, que el mundo se convierta. Cuando pasaron recogiendo las ofrendas, el Señor me mostró, el campesino tenía un billete de 10,000 y uno de 5,000. ¿Y saben qué ofrenda dio? El de 10,000. Y cuando el campesino comulga, después de recibir a nuestro Señor, sale, compró panela y sal. La panela se la envolvieron en media hoja del Espectador, un periódico de mi país. En el centro de la panela estaba mi fotografía quemada. Cuando el campesino ve mi foto, se le escurren las lágrimas y empezó a llorar por mí. Y él hace la oración que a mí me tiene aquí. ¿Saben qué le dijo a nuestro Señor? Le dice a nuestro Señor: Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor. Señor, sálvala. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa. Pero salva a mi hermanita, Señor. ¿Se imaginan? No tenía con qué comer y ofreció atravesar un país por mí. Le dijo: adiós, papá. A mí me dijo hermanita, otro era dicho: siquiera le pasa a una vieja de esas, sino a nosotros los pobres. Pero él no, él me dice: mi hermanita. Pues estremeció este campesino el corazón del Señor. Y el Señor dice: y es que eso es amor al prójimo, ese campesino. Y es cuando a mí me da la misión, porque esta es una misión, hermanos, les digo vergonzosamente. Si el Señor a mí no me hubiera mandado a contar, nadie se había enterado, ni siquiera mi familia. Pero Él me la dio por misión, me dice: esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso. Mis ungidos o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y yo solo le digo esto ya para terminar, hermanos. Esto no es una amenaza. ¿Saben qué es esto? El amor de Dios. ¿Cómo nos ama? ¿Cómo nos ruega, hermanos? Eso es lo que más vergüenza nos va a dar allá. Un Dios suplicante, un Dios que nos busca, un Dios que nos ruega, un Dios que está presente todo el tiempo detrás de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, dándonos tantas bendiciones diarias. ¿Por qué? Porque nos quiere en el cielo, hermanos. Nos quiere en el cielo. Esta es una invitación a la conversión muy grande que está haciendo el Señor. Mi segunda oportunidad es la segunda oportunidad. Uno quiere ir al cielo con el esposo aquí, el amante aquí, destruyendo, arrasando y dañando. Y el Señor nos quiere en el cielo, pero nos quiere santos. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos y cuenten con mis oraciones, hermanos.
La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dame otra oportunidad para andar de nuevo por tus sendas, Señor. Oh Señor, ten piedad. Si Dios a mí no me manda a decirlo, nadie se había enterado, ni siquiera mi familia. Porque tristemente había un yo que cuidar. Había una imagen que no quería morir y una vida social que no quería morir, la mía. Mire cómo nos ama. Él hace tantas cosas, no vayan a creer que mi caso es único. Hay muchísimos casos en muchísimas partes. Para no ir muy lejos, la Madre Angélica mostró un sacerdote que le pasó lo mismo. Y en mi tierra hay una religiosa que le pasó lo mismo. Hay mucha gente que le ha pasado lo mismo. Solo que no todos salen a dar testimonio. Cuando yo les digo, ¿y ustedes por qué no cuentan? Dicen, ay, no, para que no me digan que estoy loca o loco. ¿Saben qué está haciendo? Les está prestando un espejo. Porque los ama tanto que no los quiere allá.